Si son fans del anime y manga, o conocen a alguien que lo sea, seguramente han escuchado el término waifu, una palabra que viene del inglés wife o esposa, pero se usa para referirse a personajes femeninos originarios de medios de entretenimiento japonés, es decir, chicas 2D. Pero, ¿no es eso extremadamente raro? Referirte a un dibujo como tu esposa debe significar que tienes algún problema mental, que te hace falta conocer mujeres reales o que eres simplemente un pervertido degenerado, ¿no? Quizá, pero la cosa no es tan simple como parece. Hoy les vengo a hablar de un fenómeno que se vuelve cada día más común y reconocido dentro y fuera del mundo otaku, cuyos orígenes son mucho más antiguos de lo que se esperaría: la fictosexualidad, o atracción a personajes ficticios. Al terminar este video, estoy seguro de que comprenderán mejor este concepto. Quizá pierdan algunos prejuicios acerca de la fictosexualidad y querrán casarse con el personaje ficticio de su preferencia. Bueno, eso último probablemente no, pero oye, que si lo quieren hacer de todos modos, yo no soy nadie para detenerlos. Dicho eso, les doy la bienvenida a su salón de clase favorito. Tomen asiento, que la clase está por comenzar. Como es natural en una clase, antes de entrar de lleno al tema de hoy, quiero asegurarme que todos estamos en la misma página respecto a los conceptos que vamos a tratar. En la introducción les hablé del término waifu, que se usa para referirse a un personaje femenino. Aquí hacen falta un par de aclaraciones. Primero, si waifu se usa para mujeres, ¿qué se usa para los hombres? ¿O acaso la fictosexualidad se limita a personajes femeninos? La respuesta, como quizá ya intuyan, es que no. También hay una palabra para hombres, y esa es husbando, que viene de husband o esposo en inglés. Ante todo, la igualdad de género. Pero, como waifu es más corto y conocido, usaré este término en el resto del video, pero entiendan que aplica a ambos géneros. Segundo, estos términos son usados en Occidente, pero hasta donde sé, rara vez se usan en Japón. Sin embargo, de hecho, el término waifu como lo conocemos sí se originó directamente del anime, aunque se popularizó más en foros de internet a inicios de los 2000. Específicamente, viene del anime Azumanga Daioh, donde uno de los personajes recurrentes de la serie la usa para referirse literalmente a su esposa. ¿Nanda? ¿Dare? My waifu. My waifu. Si aún no han visto Azumanga Daioh, les recomiendo que lo hagan. Es un clásico de la comedia y el slice of life, aunque algunos de sus personajes no hayan envejecido tan bien. En fin, algunos otaku en Japón simplemente se refieren a sus waifus como yome, que significa esposa. Es decir, aunque el término cambie, el sentimiento sí que existe en todo el mundo. Con esto aclarado, podemos adentrarnos de lleno al tema, la fictosexualidad. Según la Wikipedia, la fictosexualidad se refiere a la atracción amorosa o sexual por personajes de ficción. En Japón se conoce mejor como Nijikon o complejo 2D, y como dije antes, es algo que se toma con más seriedad cada día, y se plantea si pertenece dentro del espectro de la sexualidad que exhiben los seres humanos, aunque es algo aún ignorado o menospreciado por la mayoría de la sociedad. Y la cosa comienza a sonar cada vez más extraña, ¿no? ¿Realmente existen personas que se sientan atraídas a la ficción de esa manera? A todos nos ha atrapado algún personaje de ficción, sí, pero ¿atracción sexual y romántica? Pues las hay. Permítanme presentarles a una figura muy importante en el mundo del Nijikon, especialmente en Japón. Quizá hayan escuchado del caso de Akihiko Kondo, un hombre de 30 y pico años que en 2018 sorprendió a su familia, y al mundo entero, anunciando su matrimonio con la diva virtual Hatsune Miku. Kondo tuvo una ceremonia en la vida real donde, simbólica más que legalmente, celebró su matrimonio con la cantante virtual, besando a una pequeña muñeca de peluche de Miku con un traje de novia para cerrar el compromiso. Y un año después, en 2019, Kondo encargó una muñeca de tamaño real, con quien ahora vive, come, lee o incluso sale de paseo. Y la reacción del mundo fue probablemente la que esperarían. Ridículo, delirante, patético, desagradable, enfermo, y muchos adjetivos similares se usaron para criticarlo.
Su propia familia no asistió a la boda, y aunque algunos fans de Miku lo felicitaron genuinamente, la mayoría del mundo no lo vio con buenos ojos. Y recuerdo que, en aquel entonces, yo también me burlé de los delirios de este hombre. Pero con el paso del tiempo y al aprender más del tema, mi perspectiva ha cambiado un poco. Para entender mejor la razón de este cambio, y a este interesante hombre, quiero compartirles un post de su cuenta de Instagram, publicado en 2022. Mi nombre es Akihiko Kondo. Trabajo como funcionario público. Me casé con Hatsune Miku, quien vive en mi hogar. Hace unos 15 años me hacían bullying en el trabajo y tomé un permiso de ausencia, pero gracias a ella pude regresar a trabajar. Ella me salvó. Amo a Hatsune Miku. Soy muy feliz. En su Instagram pueden encontrar cientos de posts donde Kondo comparte su vida pública con su esposa, Miku. Podemos echar un vistazo a su vida y darnos cuenta de que las publicaciones no son muy diferentes de las que haría alguien con una pareja de carne y hueso. Se le ve feliz y Kondo indica que toma las medidas razonables para no causar problemas o incomodar a otros con su estilo de vida. Entonces me pregunto, y por extensión les pregunto a ustedes, ¿qué hay de malo con que viva así su vida? ¿Podemos afirmar que su manera de expresar el amor está equivocada? ¿Hay una manera correcta de amar? Por el momento dejemos mi opinión de lado. Incluso si consideramos que, contrario a todas las críticas, los fictosexuales como Kondo no están locos, esta clase de sentimientos por personajes ficticios no puede ser común, ¿o sí? Bueno, sí, pero a la vez no. Porque nos topamos con un punto interesante. Lo que, a primer vistazo, podría parecer el ejemplo de fictosexualidad más común del mundo. Si una persona como yo, por ejemplo, no siente atracción amorosa hacia personajes 2D, pero sí sexual, ¿eso lo hace fictosexual? ¿Y a qué me refiero con atracción sexual? Claro, puede interpretarse de muchas maneras, pero hay un ejemplo tan claro y directo que posiblemente ni siquiera les haya pasado por la mente reconocerlo como tal. En el mundo del manga y anime lo observamos claramente con el nombre de hentai. Y en realidad no solo es el hentai. Si abrimos un poco el alcance de nuestra mira, nos podemos dar cuenta de que esta atracción sexual no está ligada a ser otaku, pues uno puede sentirse atraído a personajes ficticios de otros medios, como novelas, dramas, películas, etc. Créanme cuando les digo que no hay límite a la creatividad humana, y habrá quien le guste desde el Emanem verde hasta el tigre Toño. Por no hablar de algunas cosas más extrañas, pero bueno, para gustos colores, supongo. Pero entonces, si, hipotéticamente hablando, yo también leyera hentai de vez en cuando, que sí lo hago, pero no me considero fictosexual por ello, ¿es posible que esté viviendo en negación? ¿Se me puede considerar también fictosexual aunque yo mismo no lo reconozca? Porque vaya, si a un hombre le gustan los hombres, es homosexual, independientemente de si él lo piensa así o no. Bueno, yo creo que todo esto no es correcto, sino que desde el inicio estamos partiendo de una clasificación equivocada. Consumir contenido erótico ficticio no te hace fictosexual, pues se puede consumir como un producto sin realmente sentir una atracción romántica hacia los personajes como personas. Sé que es algo casi obvio, pero es importante hacer la distinción clara. Después de todo, si lees 50 sombras de Grey, no necesariamente estás conectando con los personajes o la trama, sino más bien con las escenas eróticas que se describen. No te atraen como personas, sino que te atrae lo que representan. Por ejemplo, si te atrae una waifu pechugona como nuestra querida Quetzalcóatl, es posible que lo que te atraiga sean los pechos grandes en general, incluso si no son en esa misma magnitud en la vida real. Y de nuevo, hasta aquí puede sonar obvio, pero se puede ser más abstracto. Si te atrae un bishonen o un niño bonito 2D, probablemente te atrae el concepto de lo lindo, lo inocente o lo tierno. O si te atrae un personaje inhumano como un vampiro o un hombre lobo, probablemente lo que te llama es lo desconocido o lo salvaje. Ya me entienden. Así que, si esta atracción sexual no significa que seas fictosexual, ¿cómo podemos distinguir a alguien que sí lo es de alguien que no? Para poder entender esto, es necesario adentrarnos al mundo de la filosofía y familiarizarnos con un término muy importante. ¿Han escuchado la palabra simulacro? Estoy seguro que sí, pero no me refiero a simulacros de incendio o terremotos, aunque sí están relacionados. Esta palabra viene del latín simulacrum, que significa parecido,
y se refiere a la representación de una persona o cosa. ¿A qué me refiero con representación? Les doy un ejemplo rápido. Este es el sol, ¿correcto? No, esta es una fotografía del sol. Es una representación. Si miran a su alrededor en este momento verán, pues, cosas reales, personas, no sé. Pero si están viendo por otro lado su galería de fotos, no están viendo esas personas, están viendo su representación. El concepto del simulacro ha sido analizado por milenios por filósofos como Platón, Nietzsche, Gilles Deleuze y muchos otros. Pero hoy, quedémonos con la perspectiva de Jean Baudrillard. Jean Baudrillard, teórico social francés del siglo pasado. En su obra Simulacro y Simulación, Baudrillard argumenta que un simulacro no es una copia de lo real, sino que se convierte en su propia realidad, en algo hiperreal. Baudrillard ve 4 niveles de representación de un objeto real. Esta explicación será un poco compleja, especialmente porque no soy profesor de filosofía, así que usaré un ejemplo para que puedan contrastar. Digamos que nuestra realidad original es un Ursus arctos, o sea, un oso pardo. En el primer nivel de la representación de Baudrillard, hablamos de una imagen correcta de la realidad, una copia o reflexión que puede considerarse fiel. Si nuestra realidad es el oso, el primer nivel puede ser tan simple como un dibujo que encontrarías en un libro de texto, pues intenta mostrar la realidad tal cual es. El segundo nivel se conoce como la perversión de la realidad. No esa clase de perversión. Nos referimos a una distorsión de la realidad, una copia que ya no representa al original como tal, pero que sigue indicando la existencia de una realidad original. Siguiendo con el oso, en este nivel podríamos poner un clásico osito de peluche, hecho para parecer más adorable y apapachable, aunque signifique cambiar aspectos de un oso, como sus garras y hocico, por una sonrisita y unas manitas redondeadas. El tercer nivel se pone más abstracto, así que pongan atención. Aquí tenemos una representación en ausencia de una realidad. Es decir, algo que representa una realidad que no existe, una copia sin un original. Pensemos en un osito de goma, o pandita, osito de Haribo, gominola, como le quieran llamar. Sabemos que técnicamente representan a un oso, pero no hay un oso real que se vea así, sino que este pequeño dulce toma características que asociamos con los osos, como las orejas y las patitas redondeadas, que son más características de un oso de peluche que de un oso real. Y el nivel final es el simulacro puro. Es una representación que ya no tiene ninguna relación con la realidad original. Es solo un símbolo que representa otros símbolos. Este es un dominio de total equivalencia donde los productos culturales ni siquiera tienen que pretender ser reales, pues se espera que representen algo artificial o hiperreal. Y para este nivel tan abstracto, ¿qué oso sigue? Si están más o menos igual de viejos que yo, ya lo conocen. El osito gominola. Yo soy tu gominola, yo soy tu gominola, osito gomi, gomi, dulce gomi, gominola, oleo gomi. Este personaje, con respecto a un oso real, realmente ya no está representando una realidad, sino que es un símbolo que representa a otros símbolos. Es ya una representación distorsionada de otra representación, de la golosina que hablamos antes. Pero ya no tiene una conexión con la realidad original. ¿Y qué tienen que ver los ositos y el simulacro con el complejo 2D? Los ositos nada, pero el simulacro nos interesa porque si lo analizamos por un momento, nos podemos dar cuenta de que los personajes de ficción, como los de anime y manga, son solo una simulación de los seres humanos, pero están ya desconectados de la realidad original. ¿A qué me refiero con esto? Miren esta pieza. Quizá reconozcan esta pintura. La Trahison des Images, de René Magritte. Es un dibujo de una pipa de tabaco con el subtítulo Ceci n'est pas une pipe. Esto no es una pipa. Porque claro, no es una pipa, es el dibujo de una pipa. No puedes tocarla, no puedes fumarla, no es una pipa. Esto entraría en el primer nivel, o quizá el segundo de la representación de Baudrillard. ¿Y qué pasa si abstraemos esta pieza y la modificamos un poco? ¡Voilà!
Esta bonita obra se llama Kore wa Onanoko janai desu. Esto no es una chica. Ella es Victorica Doblois. Esto no es una chica. Si consideramos como realidad original a una chica francesa de inicios del siglo XX, que es el supuesto trasfondo de Victorica en la serie Gothic, podemos hacer un análisis del nivel de simulación que representa Victorica con relación al original, pero no solo de manera física como hicimos con el oso, sino como un personaje completo, es decir, como una waifu. En primera instancia, podríamos pensar que Victorica encaja en el segundo o tercer nivel de la representación de Baudrillard, porque obviamente, a nivel físico, no es una representación fiel de una chica, o de un ser humano en general. Quizá podría afirmarse que es una imagen distorsionada de una chica, porque aún podemos distinguir que es una humana. Pero como personaje, realmente está representando una realidad que no existe. En Francia del siglo XX, no existió ninguna joven detective genio que Victorica esté representando. Es más, ni siquiera existe la región de Francia de la que se supone que viene. Incluso su icónico vestido no existió en aquella época. Aunque tenga características que asociamos a la moda europea de esos tiempos, en la realidad eran bastante diferentes las ropas que portaban. Pero, si miramos más allá, comprobamos que en realidad llegamos al cuarto nivel, a la simulación. Porque Victorica no está basada en la realidad, sino en la evolución cultural que se puede ver en personajes de ficción, dentro y fuera del anime. Físicamente no intenta representar a una chica francesa, sino a la manera típica en que se representa a una chica europea en el anime. Lo mismo con sus ropas, que, a pesar de no haber existido en la moda de la época, sí siguen un estilo típico de otros personajes de entretenimiento japonés. Y, en cuanto a su personalidad, Victorica está más bien inspirada en otros símbolos, incluyendo al clásico detective de la literatura, Sherlock Holmes, y muchos otros tropos de ficción que le dan esa manera de hablar y comportarse típica de un anime. Ella es un personaje de ficción. Esto no es una chica. Y este fue un ejemplo relativamente realista. Cuando empezamos a meter más temas de fantasía como elfos, aliens, shinigamis, vampiros, etc., nos damos cuenta de que realmente estamos viendo representaciones de otras representaciones. Una hiperrealidad que no nos es desconocida en el mundo de la ficción, a pesar de no existir en este mundo. Y bueno, la tangente filosófica se extendió un poco, pero ¿qué concluimos de todo esto? Pues, aquí es donde entra mi contribución al entendimiento de la fictosexualidad. Considero que podemos afirmar que una persona es fictosexual cuando se ve atraída exclusivamente al último nivel de la representación, al simulacro, a la hiperrealidad. Es decir, no le atraen los personajes como sustituto de la realidad ni como representación de ella, sino como algo que va más allá. Es sentirse atraído a los personajes no como personas, sino como lo hiperreal que son. Es amar la perfección de las imperfecciones que solo existen en el mundo de lo hiperreal, cortando la relación con lo original, con lo real. Esta conversación ha estado girando en torno a una hiperrealidad formada en el mundo del anime y manga, algo relativamente nuevo comparado a la historia del ser humano. Entonces, ¿estamos seguros de que esto no es un fenómeno woke nacido de las nuevas generaciones obsesionadas con el anime? ¿De que no es culpa de la cultura otaku que se presenten estos casos tan extraños? Si es eso lo que están pensando, están bastante equivocados, pues la fictosexualidad existe desde hace tanto tiempo que, aunque posiblemente sean conscientes de ello, nunca lo hayan interpretado como tal. Tal es el caso de un famoso poema con más de 2000 años de antigüedad. Sí, así de antiguo. Se trata de la historia de Pigmalión, descrita en el poema Metamorfosis de Ovidio, un poeta romano que vivió desde el año 20 a.C. hasta el 43 de nuestra era. En este poema, Ovidio nos habla de Pigmalión, un escultor que crea una estatua de marfil que representa su ideal de la feminidad, y queda completamente enamorado de su obra, a quien llama Galatea. Como recompensa por sus plegarias y oraciones, la diosa Venus le da vida a la estatua, para que el amor de Pigmalión pueda verse realizado y correspondido por Galatea. Obviamente, esta historia no representa la fictosexualidad exactamente como la observamos hoy en día, pero los conceptos básicos están ahí. Y lo mismo puede decirse en realidad de cualquier orientación sexual. No entraré en mucho detalle en este video, pero por ejemplo, ser un hombre homosexual en la antigua Grecia era normal, pero también era diferente, pues también se usaba como demostración de poder y dominancia.
Y sé que para algunos esto puede ser ridículo de escuchar. Comparar a la fictosexualidad con otras sexualidades podría hasta sonar ofensivo. Podrían pensar que ser gay o pansexual, por ejemplo, es diferente a sentirse atraído por un personaje ficticio, que son delirios, pues alguien tendría que estar muy mal para no distinguir entre una persona real y una que directamente no existe. Y tendrían razón ahí. Quizá no diría que una persona que no hace esta distinción está enferma, pero es posible que sí tenga algún trastorno que le impida hacerlo. Mas no soy psicólogo para afirmarlo. Pero, como ya aprendimos antes, la fictosexualidad no se basa en confundir la realidad con la ficción. Las personas fictosexuales saben que los personajes son ficticios. Es más, probablemente se sienten atraídos a ellos porque lo son, aunque la respuesta a eso seguro varía de persona a persona. Es un sentimiento complejo que, si bien puedo entender en parte, no puedo decir que termine de visualizarlo completamente a nivel personal. Pero eso se aplica a cualquier persona. Por mucho que podamos empatizar con alguien, por mucho que conozcamos su historia, su ambiente, su vida, nunca seremos capaces de entender todos los pensamientos y sentimientos que pasan por sus mentes. Y el tema de la sexualidad es algo bastante complejo de por sí. Si han de saberlo, yo me considero una persona heterosexual, por lo que no comprendo la atracción de un hombre gay hacia otros hombres, ni la de una persona pansexual por cualquier persona, viendo más allá del género. Quiero pensar que entiendo la atracción de una lesbiana a otras mujeres, pero seguramente no sea lo mismo. Pero a pesar de no entender a los demás, los respeto. Entonces, ¿por qué no habría de hacerlo en este caso? Como dije antes, hay quienes consideran que la fictosexualidad es parte del espectro queer. Y si creen que no es lo mismo, porque en otras sexualidades se habla de atracción entre dos o más personas reales, ¿qué pasa si lo comparamos con algo como la asexualidad, por ejemplo? Una crítica común que reciben las personas asexuales es que solo están confundidos, pero que eventualmente conocerán a la persona indicada. Pueden ver la similitud, ¿no? En el caso de la sexualidad, que ha sido estudiada con más rigor, la mayoría de personas afirman que estos sentimientos no cambian con el tiempo. ¿Por qué el amor de una persona fictosexual no podría ser similar? No puedo afirmar que así sea, claro, pero creo que merece al menos el beneficio de la duda. Citando a Katsuragi Keima, estas chicas son píxeles, datos. ¿Cómo describirías a la chica que te gusta? ¿Proteínas? ¿Calcio? Un argumento inútil. Lo que importa es que haya amor. En conclusión, si bien carecemos de los estudios y pruebas necesarias para afirmar la existencia de la fictosexualidad como una orientación sexual, entre comillas, legítima, creo que es un tema que debería estudiarse más a profundidad y con más seriedad para poder entender mejor si es algo realmente perjudicial o un trastorno, o quizá sentimientos normales de los seres humanos. En mi opinión, mientras no se perjudique a los demás, cada persona es libre de amar a quien quiera y a lo que quiera, o dejar de hacerlo. Además, es importante distinguir que el hecho de que te gusten los personajes 2D, e incluso les llames waifu o juzbando, no significa que seas fictosexual. No todos los otaku tenemos este complejo 2D, de la misma manera que no todos los que lo tienen son otaku. Y creo que es importante respetar y entender mejor este concepto, y a las personas que se identifican con esta sexualidad, porque cada vez se hace más común, y es algo que podemos ver hoy mismo. Podrían afirmar que las relaciones parasociales con streamers o VTubers son una forma de fictosexualidad, pues no se está atraído a los ídolos como personas, sino al personaje que muestran de cara al público. O también podemos hablar de las inteligencias artificiales de compañía. Existe una creciente cantidad de modelos de lenguaje que existen para crear a la novia ideal o al esposo perfecto, con quien compartir tus alegrías del día o ser consolado en tus momentos más bajos. Y quién sabe, quizá en el futuro realmente podamos tener relaciones amorosas y o sexuales con robots, o que llegue el punto en que de verdad no podamos distinguir a una persona real de una artificial. Más les vale estudiar bien el tema de hoy y tratar bien a su Alexa, que quizá ella sea la primera esposa de sus hijos o nietos. Esto es todo por el día de hoy. Espero que hayan disfrutado de la clase, que hayan aprendido algo nuevo, o que al menos hayan desafiado su perspectiva respecto a este tema. ¿Realmente creen que la fictosexualidad es algo real y válido? ¿O será simplemente un síntoma más de la soledad en la que nos vemos envueltos en la sociedad moderna? Déjenme un comentario con su respuesta, que a mí me encanta conocer otras perspectivas. Y, si el video les gustó, o al menos les entretuvo la cabeza con mis locuras, suscríbanse para no perderse las siguientes lecciones. Hay varios temas que tengo preparados este año, pero si quieren que cubra alguna otra lección, con gusto lo haré.
Con esto, se despide su querido profesor Koi. La clase de hoy ha terminado.